Información de último momento. El fiscal adjunto superior anticorrupción Martín Salas le está solicitando a la Junta Nacional de Justicia la separación temporal de Tomás Aladino Gálvez. Atención. Y a pie de página, este fiscal Martín Salas fue el que logró la sentencia de Alex Curia, por si acaso. Esto a través de un documento en el que se solicita investigar al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez por presuntos actos de interferencia, intromisión funcional, adelanto de pronunciamiento por fiscal. Anda muy activo, pues, Tomás Aladino Gálvez, hasta anuncia grandes fórums y paneles donde lo único que hace es coger un ventilador, prenderlo y lanzarle el barro a los fiscales Vela y Pérez. Pero bueno, ahí está. La Junta Nacional de Justicia tiene la pelota en su cancha. Está con nosotros esta noche la ex ministra de Educación, Flor Pablo, quien ha tenido la deferencia de venir al programa. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Ayer fue un día intenso. Supongo que para ustedes más. El dato que yo tuve a la tarde, que encima era ayer fue el Día Internacional de la Radio, o sea que lo viví muy intensamente, es que usted estaba en Piura, estaba creo inspeccionando colegios y de pronto Bandangán, rápido, vuele a Lima. ¿Por qué usted? Si usted no estaba en la trama, digamos, de reuniones con estos altos ejecutivos de Odebrecht, ¿por qué usted? Todo el mundo se preguntaba eso en la tarde. Respóndame, por favor. Bueno, sí. Bueno, creo que en realidad, cuando uno asume estos cargos, son cargos pues políticos, ¿no? Y desde que uno ingresa al cargo sabe y pone su cargo a disposición y siempre la posibilidad de seguir o no está sujeta a la decisión del premier, del presidente, y eso es un poco lo que ha pasado, ¿no? Yo, como lo ha explicado muy bien el presidente en la mañana, y el premier han querido hacer una recomposición del gabinete en función de cara a lo que viene con la instalación del nuevo Congreso. Y bueno, en realidad yo agradecida en la oportunidad que me han dado de servir a la educación de nuestro país, agradecida también en realidad todo el equipo que trabajó conmigo y que hemos hecho un gran trabajo en estos 11 meses de trabajo muy intenso, ¿no? Creo que nuestra primera gran batalla fue todo el tema del enfoque de género, del currículo, posicionar esta idea de la educación integral, de la educación ciudadana, que creo que estamos iniciando un camino que yo espero, y además este mensaje de tranquilidad también va por quien asume la cartera, ¿no? Martín Benavides es alguien que ha trabajado conmigo, ha sido jefe de la SUNEDU. ¿Qué le parece? Yo creo que es una persona competente y estamos alineados en el marco de políticas, ¿no? La educación, y hace rato las políticas educativas no son un tema de un gobierno, son políticas de Estado y hay que seguir, ¿no? Yo creo que esa es la tranquilidad que me da este momento, ¿no? Cuando usted dijo la frase trabajo intenso, percibí un rictus en su rostro, como que esto le tomó por sorpresa. Bueno, creo que estábamos trabajando, yo estaba en Piura, como bien lo señalas, trabajando, y de hecho seguramente han habido las reuniones propias del premier con el presidente y se ha tomado esta decisión. Pero no cualquier sorpresa, me refiero que es una sorpresa como esto de que te quedas helado y dices, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo? No, en realidad yo entiendo que hay una evaluación. La cartera de educación es una cartera fácil. O sea, yo he puesto temas también sensibles, ¿no? Y creo que, por ejemplo, este tema con el que comencé, con posicionar y creo que ganar políticamente esta rectoría del ministerio respecto de una educación integral donde el enfoque de género es parte de esta formación ciudadana que estamos apostando. Hemos iniciado todo el trabajo de formalización, de cierre de los colegios Bamba. En el país habíamos dejado la educación privada simplemente a una desregulación. ¿Usted siente que estaba haciendo un buen trabajo? Estábamos haciendo un buen trabajo. Entonces, y se va a seguir haciendo un buen trabajo. Pero ahí hay razones de orden ya de una evaluación política, entiendo yo. Yo supongo que en las siguientes semanas, en los siguientes meses, uno entenderá el curso de las decisiones, ¿no? Pero yo a la vez respeto, porque como te digo, así como me invitaron, el presidente y el premier tienen todo el derecho de decidir hasta cuándo dura un ministro, ¿no? Entonces yo más bien agradecida por la oportunidad de haber servido a la educación, ¿no? O sea, así nomás, yo trabajo en el Ministerio de Educación además hace bastante tiempo, así es que para mí esta ha sido una gran oportunidad. Estoy tratando de encontrarle frases, porque a veces en las frases uno dice mucho más de lo que se imagina, y ha dicho usted, ya se entenderá con el paso de los días el curso de las decisiones. O sea, usted no entiende por qué la han sacado, claramente.
Yo entiendo que hay un análisis y hay... Porque yo tampoco, yo tampoco entiendo por qué la Bueno, lo que yo sé es que en todo caso me queda la tranquilidad de que no es por hacer un mal trabajo, ¿no? Y creo que también ha reconocido eso el Premier en decir que hay una valoración al trabajo que hemos hecho. En general, los ministros y yo me siento satisfecha del trabajo realizado. Creo que cada día con el equipo que me ha acompañado, el trabajo articulado con las regiones, la verdad que hemos hecho muchísimo. Hemos podido recuperar varias estrategias pedagógicas, el trabajo con los maestros, cumplir nuestras promesas con los docentes, ingresar al campo que no había de regulación a nivel de la educación básica en lo privado. En realidad se han hecho una serie de mejoras, de coger el rumbo otra vez a las políticas de desarrollo docente, de reforma curricular, de educación superior. Entonces entenderás que es corto el tiempo, pero a la vez siento que hemos podido encarrilar nuevamente el sector en el campo de las políticas. Ahora, esto independientemente del trabajo notable, en mi opinión, de Martín Benavides, pero más allá de eso, se viene un Congreso que más o menos lo que uno ha podido mapear, van a por todo con las flamas encendidas contra el enfoque de género. Enfoque de género que usted defendió haciendo o provocando que quienes están en contra y le llaman falsamente ideología de género, le pusieran a usted literalmente la cruz. ¿Siente que por ahí puede ir un poco? Es decir, el gobierno puede estar negociando, no, de verdad que suavizando, creo que no va por ahí. Morigerando el enfoque de género. Creo que no va por ahí. Hay una política que hemos aprobado más en este gobierno, se ha aprobado la política de igualdad de género, está el currículo, ha habido un respaldo. Si esto hubiese sucedido, si esa fuese la situación, mi retiro hubiera sido antes. En realidad esa no es la situación. Yo creo que el tema del enfoque de igualdad de género ha sido respaldado por el gobierno, es una política de Estado. No solamente apela y tiene que ver con el Ministerio de Educación, en realidad es una política de Estado de todos los ministerios y yo estoy convencida de que este gobierno va a seguir respaldando esa educación integral, esa educación ciudadana. ¿Se puede saber cómo le comunicaron la noticia de su dimisión, de su salida? Bueno, ha sido una conversación con el Premier y con el presidente, la verdad, muy amable, muy respetuosa, muy también de reconocimiento, en mi caso, de la oportunidad y de ellos del trabajo. Y en realidad hemos terminado este tiempo, la reunión en muy buenos términos y de verdad yo muy agradecida y ellos también, ¿no? Y como te digo, acá hay un tema de decisiones políticas, de análisis de cómo configuran un nuevo gabinete de cara al nuevo Congreso y esa es la decisión que me han explicado, ¿no? Claro, justo pues el nuevo Congreso, como le decía hace un momento, viene con el FREPAP, viene con Podemos, viene con Antauros, varios, que no, bueno, Fuerza Popular, le estoy mencionando quienes probablemente tengan muchas diferencias con el enfoque de género. Entonces, según el señor Ceballos esta mañana en Ampliación de Noticias, en un momento vamos a recordar la entrevista, parte. Los cambios los estuvieron evaluando desde el 26 de enero y que ahora, con la crisis, aprovecharon y dijeron, ya, siente que, nuevamente, por ahí no puede ir algo, es decir, no puede tener esto un poco del enfoque de género, algo. Mira, no lo veo. Yo he estado en algunas reuniones, no con todas las bancadas que se han sostenido del Ejecutivo con las bancadas que van a ingresar al Congreso y la verdad, de parte del gobierno, es una línea de respaldo, ¿no? O sea, creo que si queremos evitar los casos de feminicidio, si queremos una sociedad cada vez más igualitaria, no hay forma de no apostar por el enfoque de género dentro de la educación y de las políticas, ¿no? Entonces yo no veo por ahí, yo creo que igual hay varios flancos, ¿no? El tema de los intereses privados en la educación superior, en la educación básica. Yo creo que en realidad siempre en el campo de la política, ¿no? En realidad de las políticas, y sabemos, o sea, cuando hay un grupo en el Congreso, no todos apuestan por los intereses de todos, ¿no? Hay grupos de intereses que entran efectivamente a hacer política y para cuidar algunos intereses particulares, como ya lo hemos visto en el caso de las universidades, en el caso de los colegios. Entonces va a venir un escenario definitivamente. En mi caso hemos aprobado nosotros 8 decretos de urgencia, 3 de ellos bastante polémicos, vamos a decirlo así, que va a tocar seguramente al nuevo ministro y sé que lo va a hacer con mucha entereza, con mucha firmeza, defenderlos y yo soy parte también del mundo educativo, ¿no? Así que también seguiremos ahí.
¿Esos grupos de poder la han enfrentado a usted? ¿En algún momento ha sentido presiones de esos grupos de poder contra usted durante su estancia en el Ministerio de Educación? En realidad no es que haya un enfrentamiento, ¿no? Directo, pero sí sabemos, ¿no? Por ejemplo, cuando salió el decreto de urgencia vinculado al tema de la formalización de la educación básica en los colegios privados, o cuando salió el decreto de urgencia vinculado a los temas de la educación superior, lo que hemos hecho es quitarle el silencio administrativo positivo. Cosa que no había, por ejemplo, en la educación. En la educación se creaban colegios, institutos y antes también universidades, en realidad sin supervisión. Entonces, lo que hemos entrado es con un rol rector firme para crear servicio educativo formal y serio, ¿no? Entonces, eso genera efectivamente preocupaciones en algunos sectores de que va a haber un Estado lento, que no va a poder favorecer las inversiones, pero en realidad, como yo lo he conversado siempre con el sector privado, en todo caso más serio, el tema no es crear sin supervisión, pero tampoco es que el Estado no responda administrativamente en los plazos que correspondan, ¿no? ¿Qué le ha parecido a usted esta crisis política? ¿Qué opinión tiene de lo que ha ocurrido con el procurador Ramírez y las salidas finalmente de 4 ministros, incluida usted? ¿Qué piensa? A ver, yo creo que el presidente y el premier han tomado algunas decisiones, ¿no? No creo, cuando yo veía los titulares, ¿no? Crisis del gabinete, yo no he visto un gabinete en crisis, ¿no? ¿Verdad? O sea, un gabinete en crisis que... El dato que yo tuve, dígame usted, es que todos los ministros pusieron su cargo a disposición, incluido el señor Ceballos. En realidad, nosotros estábamos trabajando. Todos estábamos trabajando, cada uno, habían otros tantos ministros, igual que yo en Piura, cada uno estaba haciendo las actividades que tenía que hacer y efectivamente ha salido el caso del procurador, que creo que se debió haber manejado como correspondía y en su momento, pero bueno, son las decisiones que se toman y se hacen las evaluaciones. ¿Cómo se debió haber manejado? Creo que hay... el caso de Ramírez. En el caso Ramírez creo que ahí hay responsabilidades, efectivamente, hay una información que cada uno sabía. ¿Del señor Ramírez? Y que tenían que, en realidad de varios implicados y varios ministerios que estaban ahí inmersos. ¿Había ministerios, ¿no?, responsables para usted? Bueno, tendría que evaluarse la situación, ¿no? ¿Evaluó? Ahí yo no estoy... no, pero ¿ha seguido las noticias o está usted dentro del gobierno? No estoy ahorita en condición de poder hacer un juicio sobre el tema. Yo creo que ahí tienen que evaluar el premier, el presidente y tomar ahí las mejores decisiones. Pero debió ser despedido para usted el señor Ramírez. ¿Estuvo bien? Cuando se enteró usted, ¿qué dijo? En realidad, el procurador, el comité que ha tomado esta decisión es autónomo, ¿no? Es autónomo también en sus decisiones. O sea, en realidad ahí hay un tema de autonomía de poderes y creo que hay que evaluar, hay que juzgar los hechos en función de la información que vaya apareciendo también, ¿no? Pero supuestamente el tema contra la corrupción, la lucha contra la corrupción es la bandera que este gobierno agita más. Y lo que ha habido aquí más bien es un secretismo muy extraño, manteniendo oculto este pedido de Odebrecht para reunirse y buscar un acuerdo, una conciliación para no ir al arbitraje. Y el gobierno nunca le dijo a nadie. Mire, yo voy a decir algo que siempre he dicho siendo ministra y lo voy a seguir diciendo. Y lo creo profundamente, no solamente porque he sido parte de un gabinete, parte de este gobierno. La lucha contra la corrupción no es... si tiene que llegar a todos, llega a todos. Aquí no hay mano blanda con nadie, ¿no? Entonces creo que la lucha contra la corrupción es una apuesta, un principio ya de país, es una política de Estado también, ¿no? Entonces creo que se tiene que investigar y que se sancione, que caiga quien tenga que caer, ¿no? Porque creo que estamos en tiempos en los que no podemos ser blandos con estos temas, ¿no? Yo creo que la lucha contra la corrupción es uno de los grandes ejes y principios de este gobierno, junto con la reforma política, el desarrollo social, donde se encuentra también educación, y ahí, bueno, se harán las investigaciones, ¿no? Sí, yo creo que en este momento no estoy en condiciones de hacer una evaluación. Pero mirándolo un poco en retrospectiva, ¿no? Está fresco todavía, esto es como la resaca, claro, ¿no? ¿Dónde estuvo el error? Porque hubo un error, yo diría más de uno, pero dígame aunque sea usted uno. ¿Cuál fue, cree usted, el error en toda esta situación? Es decir, porque lo que vimos ayer fue una tras otra y se iba desmoronando. ¡Pum, pum! Usted, justicia, y Edmer Trujillo.
empezaban a caer las fichas. ¿Cuál es el error? Yo lo que creo es, a ver, yo no voy a entrar a decir cuál es el error, yo creo ¿Cuál podría ser? Lo que ha dicho hoy día el presidente, ¿no? Yo creo que han hecho una evaluación política de cómo enfrentar lo que se viene con el nuevo Congreso, ¿no? Y han tomado la decisión de hacer algunos cambios. O sea, ¿no ha tenido que ver para usted lo de Odebrecht? No, seguramente también, ¿no? O sea, también seguramente. Pero en mi caso, ¿no? Que es lo que me estás preguntando, sí, claro, no, yo no tengo absolutamente... Nadie entendía. Justamente. O más bien puede haber sido, ya, para que no se crea o no parezca... Quisiera, claro, dejar ¿no? claro para que no parezca que todo es por Odebrecht y la sacamos también a Flor Pablo. Que tiene que ver la cartera de educación, mi persona en esos temas, ¿no? Claro, para nada. Entonces, yo sí creo que haya habido un análisis de orden político y se han tomado las decisiones. Sí. Y bueno. ¿Y Liusi? Y ahí explicará, quien tiene que explicar el motivo de las decisiones, ¿no? Es el presidente, es el premier, y que creo que han estado haciendo las declaraciones, ¿no? Pero, digamos, sí ha habido, evidentemente, digo, para usted, o sea, ha tenido que ver, ha sumado, y mucho, la situación desatada a partir de lo de Odebrecht, ¿no? Ha habido un contexto, de hecho, de un día muy intenso respecto a reconfigurar el gabinete, ¿no? Entonces, yo supongo que en ese contexto... Pero esto gatilló en ese contexto de cambios se evalúa toda la estrategia y se decide que yo deje la cartera de educación. Y como te digo, en realidad... pero gatilló un poco el tema de Odebrecht, ¿no? Cuando uno entra a estos puestos, uno sabe que estos puestos son absolutamente fusibles, como te pueden decir que hoy día termina todo y así es, ¿no? Y es por eso que hay que trabajar todos los días con mucha intensidad y muy firmes en las metas y en las convicciones, ¿no? ¿No es paradójico, tragicómico, si usted quiere, que sin el Congreso el gobierno quede mal? ¿Por qué ha quedado mal? Con una crisis en la que lo único de obstruccionista fue el secretismo. Mira, yo creo que, a ver, en mi caso, yo estoy... En el caso del gobierno ya, miremos el bosque. A ver, yo creo que, en este caso hay una decisión, ¿no? Había una decisión de un cambio, o sea, eso es claro, ¿no? Los motivos son varios y ahí explicarán cada uno por qué en cada caso, en el caso de cada ministro, ¿no? Y en mi caso, en realidad, como te digo, la tranquilidad de saber que quien viene a sucederme en la cartera es alguien que creo tiene, y hoy día lo hacíamos en la entrega de cargo, las mismas convicciones, el carácter como para defender las reformas que hemos venido impulsando, ¿no? Eso es lo que te podría decir, Jaime. Muy bien. Flor Pablo, exministra de Educación con nosotros, dando su opinión sobre para nosotros y para varios, crisis política que se desató ayer y que terminó, porque una crisis política es eso, ¿no? Se van ministros y entran otros. 4 además ha sido ayer. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Jaime. Éxitos en el futuro inmediato. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a una brevísima pausa, muy chiquita, y venimos para recordar los mejores momentos de la tremenda entrevista de esta mañana del señor Vicente Ceballos en Ampliación de Noticias. Si la vio, vuélvala a ver, y si no la vio, quédese porque venimos.